Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de martes 15 de enero del 2019. Estamos listos para poder llevarles una nueva propuesta a todos ustedes donde quiera que estén, a nuestros hermanos que viven fuera de El Salvador. Un saludo muy especial, gracias por sus comentarios, gracias por interactuar en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube Informa TVX, donde puede encontrar este y todos los programas que aquí estamos emitiendo. Ya está conmigo el invitado de esta mañana. Para mí es un orgullo tener aquí a un invitado muy especial, el doctor Óscar Cabrera, es el presidente del Banco Central de Reserva. Yo quiero recordar, me estaba recordando uno de los asistentes del doctor, que hace 4 años fue el primer invitado a nuestro encuentro económico y fue un programa que iniciamos hace unos 4 años y ahora pues estamos con el Encuentro con Julio Villagrán, pero para mí siempre es un gusto poder saludar al doctor. Gracias por venir con nosotros. Muy bueno, primero muy buenos días, Julio. También para mí fue un honor estar en esa primer entrevista de este programa y un saludo a la población salvadoreña que mira pues este informe donde vamos a dialogar sobre la situación económica. Vamos a hablar de la situación económica del país. Aquí pasa mucha gente diciendo este país va para de picada, otros dicen este país tiene esperanza económicamente, pero estamos con la persona idónea para poder platicar del tema económico del país, el presidente del Banco Central de Reserva, que está conmigo, y vamos a tener un tiempo para platicar si realmente la situación del país es así como algunos creen o algunos la dicen que está, o realmente tenemos una esperanza, un alivio para el futuro inmediato de nuestro El Salvador. Esa es la propuesta que tenemos para todos ustedes en esta mañana de martes. Quédese con nosotros que ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio. Estamos ya en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias a todos aquellos que ya están en sintonía de nuestro espacio, el doctor Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, mi invitado de esta mañana, pero también revisemos un poquito qué dicen las noticias. Nuestro periódico digital Informa TVX dice lo siguiente: los gobiernos de Arena no apoyaron a la Fuerza Armada como debía ser. Ahí está nuestro buen amigo Sigifredo Ochoa Pérez, que estuvo ayer con nosotros en Encuentro con Julio Villagrán y decía esto: el presidente de la República dice El Salvador celebrará 27 años de la firma de los acuerdos de paz, y aparece el profesor Salvador Sánchez Serén. Son los titulares de Informa TV. Aquí también está conmigo el periódico Colatino. El Salvador entrega presidencia pro tempore del CELAC a Bolivia. Esa es la propuesta que hay en el Colatino. Hay una nota especial que quiero que le pongan atención. Los maestros de Los Ángeles entran en huelga por primera vez en 3 décadas. Es una huelga espectacular que está sucediendo en Los Ángeles, California, de los maestros. Ahí las noticias son miles y miles de maestros que están en huelga en esa ciudad donde residen muchos, miles de salvadoreños. Bueno, vamos a hablar un poco de economía del país. Doctor Cabrera, aquí han pasado muchos analistas, muchas personas que se muestran negativas, unos que se muestran optimistas del futuro del país. Yo quisiera comenzar preguntándole cómo cerramos el 2018, qué expectativas económicas. Se dice el crecimiento económico del país sigue siendo bajo, no crecemos como deberíamos crecer. Algunos dicen, mire, es un crecimiento muy normal, inclusive el país está saliendo a flote con 2.5, 2.8% de crecimiento. ¿Cómo termina el país el 2018, doctor? Sí. Es importante, bueno, primero que la población conozca, es que en un entorno de una economía dolarizada, pues el crecimiento económico se basa en productividad, se basa en, digamos, en un proceso productivo, a diferencia de economías donde mantienen su tipo de cambio, en el cual el hecho de tener su tipo de cambio genera una inflación mayor y eso acelera más el crecimiento económico. Ese es un común denominador en el 92% de los países en el mundo, donde su tipo de cambio es una variable para ganar competitividad. Entonces las fluctuaciones de ese tipo de cambio incrementan en el corto plazo la competitividad y obviamente el crecimiento. Digamos, el que tengamos dolarizado el país
le da mucha, digamos, congela mucho la economía. Eso significa que no podemos manipular el tipo de cambio. Supongamos tengamos una pérdida de competitividad, no podemos tocar el tipo de cambio, y lo que tenemos que hacer es, para ser competitivo frente a los mercados mundiales, hay que reducir costos, y las vías para reducir costos es el camino largo, es incrementar la productividad, o el camino corto sería reducir los salarios de los trabajadores para ganar competitividad. Hemos optado en este gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén, por ese camino largo, es decir, incrementar la productividad, aumentar la innovación, y hemos desarrollado una serie de políticas públicas que están generando certidumbre en el futuro de lo que espera la población salvadoreña. Hemos enfocado políticas públicas para las micro y pequeñas empresas, que este sector representa casi el 60% del valor agregado, y también representa más del 60% de la ocupación, pues, en El Salvador. Desmistificar que realmente quienes están generando empleo son las micro y pequeñas empresas. Sí, contrario, ¿verdad?, a lo que a veces se dice, ¿verdad? Contrario. Que dice las grandes empresas. Sí. Yo quería tocar este punto, me interesa mucho, doctor, hoy que estamos frente al periodo electoral. Algunos dicen, es que estos periodos electorales le dan incertidumbre, sí, a las grandes empresas, le dan incertidumbre a la mediana, a la pequeña empresa. Pero al final, no teníamos una discusión familiar y decía, es que las grandes empresas no se han movido, no se mueven. Ellas están ahí, ellas siguen produciendo. Uno ve florecimiento inclusive de muchos edificios, de muchas nuevas empresas. Llegan, están aquí. Entonces, es que la mediana, la pequeña empresa es la que se ve afectada a veces, sí, con estos movimientos de incertidumbres, doctor. Sí. Entonces, bueno, continuando, también hemos diseñado una serie de políticas públicas para fomentar la inversión extranjera directa. Más adelante vamos a ver cuáles son los niveles, y también a las empresas salvadoreñas. Y por último, políticas públicas encaminadas a mejorar el poder adquisitivo de los hogares, ¿verdad? Aquí tenemos políticas públicas concretas, como los incrementos del salario mínimo del año pasado, como por ejemplo una política para facilitar la inclusión financiera, que eso ha sido responsabilidad del Banco Central. Esto ha traído como consecuencia que el año pasado nosotros presentamos las cifras del crecimiento económico. De enero a septiembre hemos crecido una tasa de 2.6%, es decir, 3 décimas por arriba del mismo periodo del año anterior, y los motores del crecimiento económico, y es algo que la población debe de conocer. Por eso las políticas públicas deben de ir relacionadas con los agentes que yo he citado. El consumo privado, que de hecho es el consumo de los hogares, si el ingreso disponible de los hogares salvadoreños no mejora, pues obviamente también la capacidad de compra se va a ver disminuida. Pero el año pasado los hogares crecieron 3.8%. En cuanto al consumo público, creció 2%, es un consumo bajo todavía, y la inversión se está constituyendo en un motor muy importante del crecimiento. Su tasa es de 7.9, ya teníamos años que no mirábamos tasas de crecimiento tan altas, y va en línea con lo que tú mencionabas, Julio. Cuando uno desbroza la inversión, se nota que hay dos componentes fundamentales que crecen. Uno es la inversión en infraestructuras, lo que es la inversión en construcción, y la otra es la inversión en bienes de producción, ¿verdad? Compra de bienes para producir otros bienes. En cuanto a las exportaciones, es una tasa de 2.2%, y las importaciones en los primeros 9 meses del año tuvimos un incremento de los precios del petróleo y sus derivados, y esto nos aumentó las importaciones por efecto precio. Este crece 3.3%. Si vemos el Producto Interno Bruto por el lado del proceso productivo, qué sectores económicos son los que están contribuyendo, vemos el complejo de la construcción, donde la industria de la construcción crece a tasas del 7%.
Es importante mencionarles que la construcción tiene una característica, y es que su producción, el 94% de su producción forma parte de la inversión, ¿verdad? ¿Por qué? Es edificaciones, puentes, carreteras, hospitales que sirven para el proceso productivo, ¿verdad? Junto con esta industria de la construcción hay un sector relacionado que se llama explotación de canteras. Esto es la extracción de la piedra caliza, arena, grava, que entra como un insumo intermedio al proceso productivo. Este crece a una tasa de 6.3. Las actividades de servicios, administración y de apoyo, que de hecho lo que está aquí son los servicios de aeronáutica, los servicios de call center, servicios avanzados a las empresas. La industria manufacturera crece 2.7. Las actividades de alojamiento y servicios de comida 3.8. Estos son, digamos, de una manera resumida, los sectores que más han crecido en estos 9 meses del año. ¿Por qué mencionaba yo el tema de la certidumbre? Porque en un entorno de una economía capitalista, obviamente las decisiones que yo como empresario me trazo, que voy a ganar cuando se acometa mi proceso de inversión, no necesariamente son correctas. Eso lo decide el mercado, ¿verdad? A la hora de llevar nuestros productos, si los productos que yo vendo son de muy buena calidad y obviamente a precios bajos, pues lo que yo voy a ver es automáticamente un aumento de mis ventas y un aumento de la cuota de mercado. Y esa es una de las características que, digamos, la certidumbre en una economía capitalista como la salvadoreña depende de dos interlocutores muy importantes. Por un lado, de las empresas en sus decisiones de inversión, pero por otro, el Estado a través del tipo de políticas públicas que implementa. Si son políticas públicas que favorecen el proceso inversor, pues obviamente vamos a ver un reflejo de lo que ha pasado en el año 2018 y lo que esperamos que suceda en los próximos años, ¿verdad? Si las políticas no son a favor de la empresa o, digamos, van a favor de la empresa, pero no están tomando en cuenta a los hogares salvadoreños, pues lo que vamos a ver es que el consumo en los hogares se va a ver reducido. Eso no ha pasado. Estamos viendo hogares y empresas como los motores fundamentales, pero tampoco nos está quedando atrás el sector público con sus políticas de inversión, ¿verdad? Creo que eso es muy importante, no dejarlo de lado, y es algo que desde el Banco Central nosotros hemos insistido con los candidatos. Es decirles, es fundamental el músculo del Estado a través de las políticas públicas. Hay que tener mucho cuidado de implementar políticas de austeridad, porque eso a la larga va a reducir el crecimiento económico. Quiero dejarle planteado para el siguiente bloque, doctor Cabrera, ¿qué estamos produciendo en el país? La economía nuestra, ¿en qué se fundamenta realmente? Muchos dicen, es que la economía nuestra, la inyección de las remesas es de 5.000 millones de dólares, le da mucha fuerza, pero ¿qué estamos produciendo? ¿De qué dependemos económicamente? Le dejo planteada la pregunta para el siguiente bloque. Recuerde que este espacio es por cortesía de Mühlbauer y el Registro Nacional de las Personas Naturales, que le invitan a renovar su DUI. El año pasado 1.7 millones de DUI se vencieron y la gente tiene que renovarlo. Usted vaya, haga una cita al www.dui-sb.com o llame al 2555-1900 para renovar su DUI. Este es el momento de hacerlo. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán, el doctor Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, mi invitado esta mañana. Doctor, les ha planteado, ¿en qué basamos la economía nosotros?
La gente dice, es que antes producíamos café, algodón, enequén, pero hoy no producimos nada, hoy estamos más bien sosteniendo la economía en base a prestación de servicios, en base a las remesas, que es lo que nos sostiene, y que la remesa se cuestiona, que es una remesa de consumo, no es una remesa de inversión. ¿Dónde estamos basando nuestra economía, doctor? Sí, es importante plantearle a la población cómo encaja la remesa dentro de este rompecabezas, ¿verdad? Porque a veces como que no logramos entender. Primero, en el Banco Central nosotros registramos la producción de bienes y servicios. Significa entonces que las remesas no forma parte de esa producción de bienes y servicios, porque es una transferencia que viene de los Estados Unidos, como para poner un ejemplo, pero sí forma parte de lo que le llamamos ingreso nacional. O sea, el ingreso nacional se compone de la producción local más las remesas menos la salida en concepto de retribución de la empresa subsidiaria a la casa matriz, ¿verdad? Eso lo vamos a ver como las disminuciones de inversión extranjera, donde todos los royalties los envían a sus casas matriz. ¿Cuánto representa entonces dentro de ese ingreso disponible las remesas? Las remesas representan un 20%. Entonces no es correcto decir que la economía salvadoreña crece porque crecen solo las remesas, ¿verdad? Apenas representan 20%. Un 20%. Entonces, ¿qué es lo que se paga en concepto de salarios en la economía? Los hogares, aquí tengo las cifras del año 2017, los hogares obtuvieron en concepto de retribución a su trabajo 9.341. ¿Cuántos son las remesas? Aproximadamente 5.000, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es en concepto del pago que hacen las empresas a los trabajadores, se obtuvo en salarios por 9.341, pero también se obtuvieron por los trabajadores por cuenta propia, es decir, aquellos microempresarios obtuvieron 3.272 millones de dólares, ¿verdad? Y digamos, de empleos formales se recoge como 9.000 millones de dólares. Digamos, ¿podemos calificarlo de empleo así? Formal y también una parte de empleo informal está incorporado aquí en el concepto de salario, ¿verdad? Y 3.000 dice de los que es ingreso mixto, que sería parte de los trabajadores por cuenta propia. Por cuenta propia. Ahí hay sector informal también, ¿verdad? Y llevamos los 4.000 millones en remesa. Sí, entonces ya llevamos 12.000, casi 12.500 millones que se obtienen por los hogares salvadoreños y por aquellos hogares que tienen sus microempresas. Esto dentro de un Producto Interno Bruto de alrededor de 24.805 millones. El resto, la diferencia entre lo que obtuvieron los trabajadores en conceptos de salarios y los que obtuvieron en concepto de ingreso mixto, son las ganancias para las empresas. Los empresarios en el 2017 obtuvieron, fíjense bien, 9.675 millones. Es un crecimiento de las ganancias brutas de 3.5% respecto a 2016. Las empresas en El Salvador, su finalidad es obtener ganancias. Por eso desarrollan el proceso productivo, pagan salarios. En concepto de insumos utilizados en el proceso productivo, las empresas pagaron 19.000 millones aproximadamente, ¿verdad? Esto quiere decir que hay mucha estabilidad a nivel de las empresas, doctor. Así es, lo que estamos viendo es estas políticas públicas que se han implementado a partir de 2014 están generando que las tasas de ganancia de las empresas sean positivas. Y obviamente de estas ganancias brutas, que son 9.675, ellos han reinvertido un porcentaje de estas utilidades, alrededor de 3.300 millones, lo han reinvertido al proceso productivo como lo que es inversión, ¿verdad? Entonces vemos cómo este es el rompecabezas, que a veces decimos, bueno, ¿y dónde quedan aquí las remesas? Las remesas, decíamos,
es un ingreso que viene del resto del mundo, obviamente se incorpora al proceso productivo, pero es en sí la producción local lo que está explicando en un 80% el crecimiento económico. Ahora, ¿qué sectores son los que están aportando más a la economía? Dentro del total de lo que vende este país al resto del mundo, observamos que el 96% de lo que vendemos son manufacturas. Hace 25 años, si tomamos la fotografía de la estructura de la exportación, lo que vendíamos eran productos agrícolas, con la diferencia que los productos agrícolas tienen una gran volatilidad en los precios y aparte de eso, cuando hay crisis económicas, los precios vienen pues en caída libre, ¿verdad? Y eso repercutía en la economía salvadoreña. Dos momentos en el tiempo donde nuestra estructura productiva, en su mayoría lo que exportábamos era bienes agrícolas, la recesión de 1930, que trajo en El Salvador una crisis de grandes proporciones, y esto trajo como consecuencia una gran revuelta, ¿verdad? Porque las condiciones de vida de los trabajadores pues no fueron satisfechos. Entonces decíamos que otrora, como se dice, dependíamos de la agricultura, doctor. Otrora dependíamos de la agricultura. Hoy las industrias manufactureras estamos exportando 3.780 millones. Maquila, que está aparte, estamos exportando 1.065 millones. La agricultura, 156 millones, ¿verdad? Tan bajo. Tan bajo. Y lo que es comercio al por mayor, o lo que es reparación de vehículos, motocicletas, 4.8 millones. Entonces, El Salvador es un país manufacturero, no es un país agrícola. Todavía hay mucha gente que cree que este país es pues agrícola netamente. Es correcto mencionar también que cuando publicamos el año pasado el nuevo sistema de cuentas nacionales, sí observamos que la agricultura, su peso cayó del 12%, que era con las antiguas cifras, a un 6%. Esto es también consecuencia de políticas públicas pro mercado, donde optaron en importar bienes agrícolas en detrimento del tejido productivo del sector pues agrícola, ¿verdad? Y en esto de la manufactura, doctor Cabrera, podemos clasificar qué tanto es inversión extranjera y qué tanto es inversión nacional. Nosotros tenemos un registro de las cifras de la inversión extranjera directa, que es algo en la cual nosotros podemos enfocar quienes están localizando, empresas en El Salvador. De enero a septiembre, los aumentos de nueva inversión extranjera directa fueron 1.222 millones. Sobrepasamos ese fatídico umbral de los 1.000 millones y ha sido el nivel más elevado desde el 2013, ¿verdad? En cuanto a las salidas, que es lo que yo mencionaba, que las empresas estas que su matriz está en cualquier país que no es El Salvador, ellos al final del año retribuyen todas esas ganancias a su casa matriz. El año pasado fueron 765 millones que se retribuyeron. La diferencia entre este aumento y esta disminución se le denomina el saldo, ¿verdad? Es lo que, el saldo es a favor de El Salvador, son 457 millones. El 90% de esa inversión extranjera directa va hacia la manufactura. Entonces vemos cómo, por un lado, nuestras exportaciones, el 96% son manufacturas. Los inversionistas están viendo los sectores manufactureros de El Salvador y dicen: quiero localizarme en este sector porque parece que la rentabilidad es elevada.
Y aquí vemos cómo el 90% de la inversión se localiza en la manufactura. Por otro lado, decíamos cuáles son los motores del crecimiento. La manufactura está creciendo 2%, y por el lado también del crédito observamos la misma dinámica, que el crédito otorgado para la manufactura es uno de los factores que está explicando. Solo para mencionarles, de enero a noviembre, las cifras que yo dispongo son que el crédito a la industria creció 10.6%. El crédito a la construcción, que es otro sector que está creciendo a tasas del 7%, crece a más de dos dígitos, 27.4%. Hay una política pública que ha pasado desapercibida y que es responsabilidad del Banco Central. Cuando en el 2015 nosotros evaluamos el crédito a las empresas, mirábamos que la evolución era negativa del crédito. Esto nos preocupó sobremanera y tomamos decisiones regulatorias en el comité de normas del banco. El banco es el regulador del sistema. Tomamos una decisión, y es una normativa modificarla para poner en igualdad de condiciones el crédito al consumo con el crédito empresarial. Antes de 2014, lo que se primaba era el crédito al consumo en las entidades bancarias. Nosotros hemos dado un golpe de timón para poner el crédito empresarial en igualdad de condiciones. ¿Y qué dijimos? Dado que el 60% del tejido productivo lo generan las pymes, las micro, pequeñas empresas, soltamos a que las empresas otorgaran crédito hasta $350,000 a la pequeña y la mediana empresa, sin tomar en cuenta los requisitos de esta norma, ¿verdad? Eso ha desencadenado el crédito a las MIPYMES. Y otra característica fue, le dijimos a las entidades bancarias: si ustedes otorgan crédito a los sectores que estamos impulsando en la política de transformación productiva, nosotros les vamos a descontar el 10% del encaje legal, ¿verdad? Un incentivo, digamos, para que pudieran ellos otorgar esos créditos. Es un incentivo para que el proceso productivo no se quedara anquisolado, sino que tuviera ese lubricante que es el crédito productivo. Claro. Doctor, le voy a dejar planteado, la gente también se inquieta un poco, dice, el tema de los salarios en el país y el tema de las pensiones son temas que le preocupan a la población. Yo quiero que nos cuente un poquito sobre el tema, estos dos temas. ¿Cómo se ha vivido en los últimos años el tema salarial? Hay discusiones sobre si es, inclusive se ha llegado a decir que algunos candidatos a presidente dicen es suficiente el salario que tenemos, algunos dicen no, hay que incrementarlo, hay que crear una política de incremento de salarios mínimos en el país. De eso quiero que platiquemos cuando regresemos después de este breve corte. Recuerde, el Mühlbauer y el Registro Nacional de las Personas Naturales le invitan a renovar su DUI. Es tiempo de renovarlo. El año pasado se vencieron muchos DUIs. Usted no espere el último momento, evite aglomeraciones, haga su cita en www.dui-sb.com o llame al 2555-1900 y renueve su DUI. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Ya estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. El doctor Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, me acompaña. Hay un tema un poco difícil, doctor, el tema de los salarios mínimos y también el tema de las pensiones. Veía yo un reportaje de televisión, y dicen algunos maestros que oscilaban entre 56 años, más o menos. Los maestros dicen, no nos queremos jubilar ahorita porque nos queda una pensión de $200. ¿Cómo vamos a vivir con $200? Hay una discusión en los planteamientos que están haciendo los candidatos presidenciales sobre estos dos grandes temas, salario mínimo, pensiones. Yo quisiera su valoración sobre esto, doctor. En cuanto al salario mínimo, desde el Banco Central, allá por el año 2015,
iniciamos una serie de investigaciones que nos llevaron a la conclusión de la necesidad de incrementar el salario mínimo. Y este estudio se lleva al Consejo del Salario Mínimo y trajo como consecuencia pues un incremento del 27% del salario mínimo, ¿verdad? Entonces, en El Salvador habían visiones encontradas que planteaban, sobre todo con las gremiales empresariales, tanques pensamientos de derecha, que mencionaban que el incremento del salario mínimo iba a generar hiperinflación en la economía, que se iba a reducir el empleo. Y desde el banco nosotros demostramos que eso no iba a suceder. Por el contrario, el incremento del salario mínimo, que era el más bajo en la región centroamericana cuando nos comparábamos en el salario mínimo, eso lo que iba a hacer era ayudar alrededor de 300,000 trabajadores y iba a aumentar su ingreso. Al aumentar el ingreso, el poder adquisitivo aumenta y el consumo demanda más bienes y servicios, pues este trabajador. Al demandar más bienes y servicios, se activa el proceso productivo también, y esto ha traído como consecuencia, mirábamos las cifras de la tasa de ganancia de las empresas, ¿verdad? O sea, otra de las variables que ha ayudado a que la tasa de ganancia crezca 3.5% y que alcance 9.675 es el incremento del salario mínimo, paradójicamente, porque ha demandado más bienes y servicios, ha producido más. Entonces, ya este año hemos hecho otro estudio donde mencionamos la necesidad que ya sea parte del proceso, no sea una vez al tiempo la discusión, sino que cada año estar evaluando los incrementos del salario mínimo. Detrás de Nicaragua, que es necesario que cada año se evalúe el salario mínimo. Esto es necesario que cada año se vaya pues evaluando el salario mínimo. El nivel de gasto de los hogares se ha recuperado a partir del 2012 respecto al nivel de gasto que tenía previo a la crisis del año 2009, ¿verdad? Entonces, aparte de los efectos que genera esta economía dolarizada, cuando hay una recesión mundial, ya no tenemos flotadores, como decía el 90% de los países que tienen su tipo de cambio y lo que hacen es fluctuar el tipo de cambio y ahí pega. A nosotros no. Una crisis mundial nos viene a pegar en el mercado laboral y en el proceso productivo. ¿Por qué? Los otros países ante la crisis ya no demandan nuestros productos y nosotros no podemos modificar el precio de esos productos en el corto plazo con una devaluación o con una flexibilidad. Entonces, el incremento del salario mínimo es una necesidad para los trabajadores, es una necesidad para mantener el poder adquisitivo, y una característica es que el 80% aproximadamente del PIB lo representan los gastos de consumo de los hogares. Doctor, siendo abogado del diablo, digamos, yo le pudiera decir, como, digamos, un empresario dice, es que es muy fácil decir aumenten el salario mínimo, o sea, las autoridades, porque no están metidas en este día a día de las ventas, de los ingresos, de las negociaciones, y pueden decir incrementen el salario mínimo. Es muy fácil, pero digamos, ¿en qué debe basarse? ¿Cuál es la variable principal que debe reinar en el aumento? Viéndolo desde los dos ángulos, sí, tanto el empresario como también del gobierno, digamos. ¿Qué debe pesar? Esa es una muy buena interrogante. El Banco Central utiliza diferentes enfoques para llegar a las conclusiones que hemos mencionado. Por un lado, tomamos en cuenta si los hogares alcanzan a cubrir la canasta básica y la canasta pues global. Latinobarómetro mencionaba que los salvadoreños solo cubren alrededor del 21% de sus necesidades.
Con el salario que tienen. Con el salario que tienen, ¿verdad? Segundo... Es dramático, doctor. Eso es dramático y lo que nos está diciendo es que todavía hay mucho camino que recorrer en cuanto a la satisfacción de las necesidades de los trabajadores. Otra variable que tomamos en cuenta son los niveles de productividad, los niveles de costo de las empresas. Tampoco el Banco Central se va a arriesgar a un incremento del salario mínimo que ponga en peligro la competitividad de las empresas. Y otra variable que se toma en cuenta es las brechas salariales al interior de los sectores económicos, ¿verdad? Hay sectores económicos donde esa brecha salarial se amplifica pues aún más. Paradójicamente es en el sector servicio uno de los que tiene un salario mucho mayor en salario mínimo, pero cuando empezamos a evaluar sus niveles de productividad, su nivel de productividad es muy baja, mientras que la manufactura, sus niveles de productividad son muy elevados, pero los salarios son parecidos a los de los servicios. Entonces ahí vemos que hay un sistema de asignación del salario que no es del todo acorde a los niveles de productividad, ¿verdad? Entonces, esto lo que genera es lo que le llamamos inflación dual, ¿verdad? El sector servicios no está expuesto a la competencia externa, a diferencia del sector manufactura, del sector agrícola, y aparte de eso, sus precios son muy elevados. Esos precios se incorporan a la estructura de costo de la manufactura y el agro, y eso también a ellos les genera desventaja competitiva. Entonces hay que trabajar en el campo de los servicios para mejorar ese mecanismo de formación de precios. Y en cuanto al incremento del salario, ustedes concretamente dicen ustedes que cada año se pueda revisar, pero ¿hay una propuesta concreta de parte de ustedes de incremento del salario mínimo? Nosotros hemos enviado al Ministerio de Trabajo pues un estudio, dado que es el Ministerio de Trabajo el que hace la propuesta en la Comisión Nacional de Salario Mínimo. No quisiera dar todavía una cifra, eso tiene que ser consensuado, ¿verdad? Pues pero ustedes tienen una valoración, doctor. Nosotros tenemos una valoración. Este incremento nosotros lo vemos entre el 5 al 12% para los próximos años, pero a la larga ese va a ser un consenso en la comisión entre los trabajadores, los empresarios y pues el Estado, ¿verdad? Entonces, digamos, para cerrar este tema, entonces la propuesta de ustedes, doctor, concretamente es que el salario mínimo sea evaluado y sea incrementado año con año. Esa es nuestra propuesta, que sea evaluado año con año al interior de todos los sectores. Obviamente van a haber sectores que no asimilan un incremento, pero habrá otros que sí, ¿verdad? Vamos a dejar el tema de las pensiones para el último bloque. Es interesante saber qué ha pasado con las reformas al sistema de pensiones. Algunos dicen, inclusive hay propuestas de los candidatos presidenciales de decir, hagamos una combinación, de decir, bueno, hay una AFP pública, estaba diciendo el candidato Hugo Martínez, una AFP pública y una AFP privada. ¿Esto es viable? De eso vamos a platicar con el doctor Óscar Cabrera, presidente del BCR, que está con nosotros. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. El doctor Óscar Cabrera, presidente del BCR, me acompaña. Doctor, el tema de pensiones, ¿cómo se puede valorar? En los últimos años se incrementa la discusión de las pensiones. Ahora los candidatos presidenciales dicen, vamos a proponer cosas nuevas. ¿Cómo es su valoración, doctor? En el mes de diciembre el Banco Central expuso en la red de investigadores del Banco Central 3 investigaciones sobre la reforma de las pensiones, en la que nosotros concluíamos que esta reforma de pensiones no es suficiente, y al mismo tiempo mencionábamos muchos retos que tiene el actual sistema de pensiones. Por un lado, una baja cobertura. Solo el 23% de la población económicamente activa cotiza. Eso es en teoría, porque digamos el sistema de pensiones
arrastra los problemas del mercado laboral salvadoreño, dada alto nivel de informalidad. Un año un trabajador puede tener un empleo formal, cotiza, pero el siguiente año no hay garantía que continúe en ese empleo formal y sale por la puerta giratoria hacia el autoempleo o a ser trabajador por cuenta propia. Ya vimos cuál es el peso dentro del PIB de los trabajadores por cuenta propia. Entonces, lo que nos está diciendo es que es un sistema de pensiones donde no participa la mayoría, pues, del empleo. Otro, y esto también lo mencionábamos, pocos están logrando pensionarse. Significa, dice que la mayoría de personas, aproximadamente el 60%, cotizan al sistema, pero no reciben pensión a la edad de jubilación, sino que al contrario se les devuelve un porcentaje o la mayoría de lo que ha sido, pues, ahorrado, dado que hay una exigencia de ley que uno tiene que haber cotizado 25 años. Si no cotiza los 25 años, pues se devuelve, pues lo ahorrado. Lo ahorrado. Otro es que es inequitativo. Las pensiones que obtienen las mujeres son muy bajas respecto a las pensiones que obtienen los hombres. Y otro es que es lo que usualmente se habla, y es el elevado coste que implica para las finanzas públicas. Un ejemplo de esto es cuando uno revisa la deuda global, vemos que de la deuda del año 2017, que era cercana al 71-72%, el 19% de esa deuda es debido al costo de las pensiones. Entonces vemos cómo es un sistema que no es equitativo, es un sistema donde solo el 23% de la población económicamente cotiza, y para colmo de males representa el 19% de la deuda total, ¿verdad? Si nosotros excluimos ese costo de las pensiones, lo que vamos a observar es que la deuda del sector público ha estado estable desde el año 2009 a un nivel cercano al 51-52%. Entonces aquí hay otra variable que a futuro se va a volver más debatible. Otro es la transición demográfica. Tarde o temprano el bono demográfico se va a ir retrasando. Las estadísticas que nosotros tenemos era, en la década de los 50, la tasa de fecundidad era alrededor de 6.3 hijos. Entre 2005 y 2006 era 2.4, y en 2017-2018 es 1.9. Entonces vamos a ver que la tasa de dependencia cada vez entre la población en edad de trabajar respecto a la población joven, digamos, y la población ya mayor de 65, cada vez va a ser mucho mayor esa tasa de dependencia, y nos va a implicar grandes retos a este sistema, digamos, privado de pensiones. Doctor, ¿qué es el principal reto en el tema pensiones? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el principal reto que tenemos de cara al futuro? Uno de los principales retos es el objetivo fundamental de un sistema, y es proveer una vejez digna, ¿verdad? Y proveer una vejez digna implica fortalecer el mercado laboral, pues generar un empleo digno, estable, y sobre todo que la tasa de reemplazo, que es el porcentaje de lo que obtiene una persona que se jubila, pues aumente, ¿verdad? ¿Es viable una pensión universal, doctor? Esa es otra de las propuestas que nosotros hemos mencionado. Es fundamental estar pues evaluando el concepto de pensión universal, y pues creo que por ahí van, digamos, nuestras... ¿No sería una carga demasiado para el Estado, no? Una pensión universal, decirle a todo el mundo le vamos a dar pensión. Eso implica evaluar
digamos, cuál es el objetivo de un sistema de pensiones. El objetivo de un sistema de pensiones no es que dos AFPs estén teniendo una tasa de rentabilidad del 55%. El objetivo no es que el capital que han invertido estas AFPs en 2 años ya lo recuperaron. El objetivo es proveer una vejez digna. Esto va de la mano con deducir comisiones para las AFPs que sean acordes a el riesgo que asumen. Y también nosotros, dentro de la propuesta que hicimos allá por el 2014 como Banco Central, era, por un lado, generar una AFP pública. Esa era una de nuestras propuestas, con finalidad a que esta AFP pública compita con las AFP privadas. Eso, digamos, reduciendo comisiones, que sea la población que decida. ¿Esto es viable? Esto es muy viable y esto puede ser acometido en el muy corto plazo por el Estado. También nosotros planteábamos que la rentabilidad de las pensiones, solo 0.5 fuera fija y el resto fuera variable, y que estuviera en función de cómo maneja su portafolio de inversiones, ¿verdad? Creo que República Dominicana lo hace de esta manera y pues ha funcionado. Entonces, nosotros consideramos que el próximo presidente de la República tiene que empezar a discutir el concepto de pensión básica universal, ampliar la cobertura y el establecimiento de una pensión digna, ¿verdad? Estos son otros de los desafíos. Hace poco se dio una reforma en la Asamblea en los últimos momentos para lo que son las personas de invalidez, en la cual si hay un salario promedio que son 207, pero si la persona tiene por debajo de ese salario, pues obviamente esto tiene que ser acometido por el seguro de invalidez que contratan las AFPs. La opinión de la Honorable Asamblea Legislativa fue que esto tenía que salir pues de los fondos de los trabajadores o de la cuenta pues global, ¿verdad? Entonces esto pues obviamente como Banco Central nosotros no estamos muy de acuerdo. Ya el Comité de Normas había dado una opinión el 21, creo que fue que se votó en la Asamblea. El Banco Central ese mismo 21 ya había dado una opinión a las AFPs donde esto tenía que salir del seguro, ¿verdad? Doctor, no quiero terminar este programa preguntándole, hoy hay, como dijo ayer alguien, decía Ochoa Pérez, decía, bueno, los políticos ofrecen cualquier cosa. ¿Es viable realmente, económicamente, usted que es la autoridad del Banco Central de Reserva, es viable, es una cosa real ofrecer 300,000 empleos de un nuevo presidente? Y no lo digo porque lo ha dicho el candidato Calleja, sino lo digo en general. ¿Es viable que alguien proponga 300,000 empleos en 5 años en nuestro país, en las condiciones que vive nuestro país, doctor? Dadas las condiciones que la economía se encuentra en una trampa de bajo crecimiento y donde la creación de empleo a nivel histórico no ha sido muy elevada, pues yo veo muy complicado alcanzar esa meta, ¿verdad? Digamos, no lo vemos viable, ¿verdad? Se dice que en la época de los gobiernos de Arena se creaban 9,000 empleos anuales. Ajá. Se dice, esto hace como inviable, digamos, decir, yo ofrezco esto, al menos que algún milagro económico le pase al país, doctor. No, los planes de gobierno deben de ser construidos tomando en cuenta las condiciones efectivas de la economía, tomando en cuenta también las fuentes de financiamiento
para cada una de las políticas públicas. Es paradójico porque el partido Arena está proponiendo reducir el gasto, políticas de austeridad, pero por otro lado plantea pues aumentar subsidios, crear una cantidad de empleos que difícilmente con los niveles de gasto público van a poder acometer este monto, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ser necesario ir aterrizando estas propuestas, ¿verdad? En cuanto quiero terminar preguntándole, en cuanto al tema de la deuda del país, el nuevo presidente que asuma va a recibir un país más endeudado. Digamos que voy a citar al Fondo Monetario, porque usualmente uno nunca es profeta en su tierra. Acabo de mencionar hace unos minutos que la deuda desde el 2009 hasta la fecha se ha mantenido estable, cercana al 52%. ¿Qué es lo que explica el crecimiento de la deuda global cercana al 72%? Es el costo de las pensiones. El Fondo Monetario, en su informe que divulgó en el mes de noviembre, creo que fue, noviembre-diciembre, principios de diciembre, mencionaba y de una forma tácita decía que la deuda se ha estabilizado, que los déficits fiscales son menores y que obviamente el mayor crecimiento económico, como la reforma de pensiones, que dijimos que no es suficiente, había apoyado a que las finanzas públicas sean digamos, mejores. Nosotros citamos siempre que hay que revisar la historia económica de El Salvador para no volver a cometer los mismos errores. ¿Y cuál ha sido la vía para reducir los niveles de deuda en El Salvador? Aparte de las que he citado. La vía más sostenible es crecer más. En la medida que la economía crece más, pues en esa medida la deuda va cayendo, porque la deuda se evalúa como el ratio del stock de deuda respecto al PIB. Si el Producto Interno Bruto crece más rápido que el crecimiento de la deuda, pues el efecto final va a ser una reducción de la deuda. Entonces hay que crecer. Segundo, también necesitamos hacer una reforma tributaria donde obviamente sea más progresista. No podemos continuar con una tributación donde 2/3 partes de la tributación se basan en impuestos indirectos, que son impuestos que recaen sobre las familias salvadoreñas. Tenemos que darle ese golpe de timón donde los impuestos deben de ser directos. Los hogares o las familias salvadoreñas que más ingresos obtengan o que más riqueza tengan, sean los que paguen, pues. Y por otra vía, el gasto público. En el gasto público es fundamental fortalecer el proceso de la inversión pública. No podemos continuar desarrollando la inversión pública a partir de endeudamiento. Tenemos que generar nuestros propios recursos para financiar. Y tampoco no es justo para la población que un año la inversión crezca y el otro caiga. Y que la variable de ajuste del déficit fiscal, entre otras, sea recortar la inversión. Esto creo que no es conveniente, ¿verdad? Entonces es fundamental, ir trabajando hacia unas finanzas públicas no al servicio de las élites, sino que unas finanzas públicas al servicio de la población. Se construyó desde la década de los 90 unas finanzas públicas que se financiaban con impuestos indirectos. Las élites no querían pagar, eliminaron el impuesto al patrimonio y también con deuda. Entonces, estos son los reflejos que tenemos ahora: un nivel de deuda del 52%, una tasa de crecimiento que sí ha venido mejorando, 2.6, las perspectivas para este año es igual, una tasa de 2.6, pero la capacidad que tiene esta economía para crecer es mucho mayor. Entonces, permitamos que se desencadene este proceso de crecimiento económico, y esto tiene que ir de la mano con una política de consensos mínimos
entre todos los partidos. Ya las agencias calificadoras nos han dicho que la economía está bien, que el sistema financiero es sólido y que el problema son la alta polarización política, sí, que no somos capaces de llegar a consensos mínimos. Doctor, quiero agradecerle que haya venido con nosotros nuevamente. Pues para mí ha sido... Cuando tienen las propuestas más claras de estos candidatos, tenemos un par de semanas, vamos a venir, lo vamos a traer para que analicemos realmente si son propuestas aterrizadas o no. Pues con todo gusto, cuando ya develen todos sus programas económicos, pues podemos irlos revisando Aquí paso a paso. va a estar con nosotros, doctor. Me quedo con la última idea, que los impuestos indirectos, que son los que pagamos la mayoría de salvadoreños, ha sostenido en los últimos años esto, y que los impuestos directos a sectores, a esas élites, como dice el doctor Cabrera, pues eso se han ido eliminando, y ahí viene un poco la injusticia en el tema impositivo. Pero gracias, doctor, por venir con nosotros. Muchas gracias, a Julio. ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Mañana una nueva propuesta. Por hoy, pasen todos un feliz día.